vamos a otro asunto de confianza. Confianza vulnerada. No en el ámbito público, sino en el más privado, entre una mujer y un hombre. Ella de 80 años, él de 36. Sí, escucharon bien, 80, 36. Veamos la investigación, no se lo pueden perder. Estas son las manos de una mujer de 81 años cuya identidad protegeremos. Manos que firmaron, sin saberlo, hace 3 años los documentos que la convertirían en víctima de una alegada estafa romántica orquestada por un hombre 44 años menor que ella. ¿Esto duró cuánto tiempo? Como 2 años hasta que se vino la compra de la casa. Una vez se compró la casa. Y ahí se acabó todo. Pero antes de hablar de cómo esta adulta mayor terminó firmando una hipoteca de 30 años para cumplirle el sueño a un supuesto novio de 36 años, hay que explicar qué fue lo que la llevó a esto. Vayamos al comienzo. Era el año 2020 y esta adulta mayor acababa de quedar viuda. Yo perdí a mi esposo y después de unos cuantos meses yo iba caminando por Plaza Las Américas y verdad que me sentía en el aire. Yo no sabía ni si yo iba a comprar, no sabía ni lo que iba a hacer. Caminaba por los pasillos del centro comercial cuando fue abordada por jóvenes promotoras frente a un centro estético. Le ofrecieron una evaluación gratuita y adentro le esperaba un hombre, alegadamente de unos 36 años, que comenzaría a tratarla, en sus propias palabras, de forma especial. Esa persona que me hizo la evaluación me dijo, apunta mi número de teléfono. Yo no lo apunté porque en verdad no tenía deseos ni tenía nada, motivación para estar apuntando teléfono de nadie. Pero mi teléfono sí quedó registrado en la transacción que yo hice. Entonces comencé a recibir llamadas ofreciendo productos, ofreciendo tratamientos y demás. Lo que comenzó como llamadas comerciales se convirtió poco a poco en una supuesta amistad en la que ella alegadamente le compraba artículos que éste vendía a menor precio, le hacía cheques a su nombre y de vez en cuando le ayudaba a cumplir uno que otro deseo. Pues yo sí me fui envolviendo con la estética, que siempre me ha gustado. Pero, según narra, esa amistad se transformó al pasar del tiempo en una supuesta relación amorosa. Desde que se levantaba, él me llamaba, casi siempre me decía mami. Y a mí me gustaba ese nombre porque mami es alguien que uno quiere, la mamá, ¿verdad? Y pues yo me sentía que me quería al decirme mami. Aunque me decía, te amo, tú eres mi vida. Yo le correspondía también con esas palabras, porque me sentía bien, me sentía cómoda. Un día, el hombre de 36 años, quien ya se comportaba como su pareja, le pidió a esta adulta mayor que le ayudara a cumplir el sueño de su vida. Me dijo que quería comprar una propiedad, pero que el banco no le daba el crédito. Y yo tenía un crédito excelente en esos momentos. Y él me dijo, ¿tú me ayudas? Yo al principio, como es natural, me rehusé, porque yo dije, eso es muy comprometedor. Pero tanto me dijo, me habló, ay, que mira, que tú sabes que necesito, pues yo quiero seguir evolucionando y demás. Y yo dije, pues está bien, te voy a ayudar con mi crédito. El 29 de diciembre de 2023, con el crédito y la firma de esta mujer de 80 años, se formalizó la compra de una lujosa propiedad en Caguas. Ella quedó como codeudora solidaria de una hipoteca a 30 años. Y él me prometió, en 2 meses me van a cambiar de nómina, en posición, y yo te voy a pagar lo que tú me dejes en lo de la casa y demás. Pero a solo 50 días de adquirida la propiedad y ya asegurada la firma de la víctima en los instrumentos hipotecarios, la mujer dice que a su supuesta pareja se le cayó la careta. Ya cuando la casa estuvo preparada para vivirla, pues yo le dije, claro, de ir a la casa. Y en 2 o 3 ocasiones me puso una excusa, pero llegó el momento que se quitó la careta. Y me dijo, disculpen la palabra, tú eres una vieja. Tú debías de estar muerta, muérete. Me dijo, te voy a aplastar la cara contra el cristal. O sea, ahí yo supe quién era él. Desde ese momento, según cuenta, todo cambió. Yo fui al cuartel días después, e hice una denuncia.
Entonces decidieron ponerle un grillete, pero tenía que irse lejos de donde yo vivía. Y la persona más lejos que él tenía era en Barranquita. En el 2024 se le radicaron contra el denunciado 2 cargos al amparo de la Ley 54, maltrato y maltrato mediante amenaza. Pero después, a tanto rogar y demás, decidí quitársela, porque él no podía ir a trabajar. El hombre recuperó el acceso exclusivo a la residencia que ella había financiado. Una residencia, hay que recordar, que la víctima nunca habitó ni de la cual recibió uso o beneficio alguno. Pero la conducta, según relata, lejos de cesar, se agravaría. Pero me doy cuenta de que él usó mi tarjeta de crédito para comprar materiales para la casa. El 16 de diciembre de 2024, las partes firmaron un acuerdo privado y el hombre se comprometió a poner la propiedad a la venta. A consecuencia de esto, ella accedió al retiro definitivo de los cargos de la Ley 54 que aún tenían pendientes. Meses después, apareció una oferta de compra, pero casi de inmediato, alega que los abogados del hombre les notificaron que suspenderían los pagos mensuales. De momento llega una carta de abogado, donde mi abogado, donde dice que ya él no va a pagar más esas cantidades y que yo había incumplido el contrato y que tenía que devolverle lo que él había pagado. Aún angustiada por todo lo que está sucediendo, esta mujer solo espera una cosa. De este proceso, lo que yo espero es que se cumpla lo que se firmó, el acuerdo que se firmó, que él me devuelva lo que me debe y quitarme de la hipoteca de la casa. Nos comunicamos con la representación legal del hombre implicado en este caso y este sostiene que las alegaciones de la mujer de 81 años son totalmente falsas. Ante las denuncias de la octogenaria, el caso hoy pudiera investigarse como un posible fraude romántico. En Puerto Rico, solo en el 2025, el FBI recibió 85 querellas por fraude de esta índole, con pérdidas que ascienden a aproximadamente los 1.5 millones de dólares. No me atreví a hablarlo con mi familia, porque no me gustaba, y porque había esa diferencia de edad. Y yo sabía pues que era algo que ellos no lo iban a ver bien, mis hijos. Y entonces pues las personas debemos, y si estamos en un vacío, pues debemos de consultar a un profesional y que el profesional nos ayude a encaminar nuestras vidas de otra forma. Bueno, una lamentable historia, de verdad que lamentablemente, valga la redundancia, se repite cada día más en nuestro país. Le damos la bienvenida inmediatamente a la doctora Marilis Ramos, psicóloga clínica. Saludos. También la licenciada Rosa Vázquez. Buenas noches. Leo Aldrich, nuestro compañero. Un placer estar aquí con usted. Legal. Y también pues José Carlos, que ha trabajado esta historia realmente que ha sido dramática. José Carlos, tengo entendido que el FBI ha registrado 85 casos de querella, de estafa romántica el año pasado. Correcto. Y hay que resaltar que este caso, aunque no es parte de esta estadística, se pudiera y se está ahora mismo trabajando para que se investigue como uno de estos casos de estafa romántica. Y también debo resaltar, aunque se mencionó en la historia, que nos comunicamos con el representante legal del acusado, ¿verdad? De esta persona que ella alega que era su pareja, señalado, discúlpame, y él dice, ¿verdad? Y ratifica que lo que dice esta dama es completamente falso y que tienen documentos para evidenciarlo. Nosotros nuevamente le hacemos la invitación a que si quieren presentarlo, pues están bienvenidos. Bueno, pues me gustaría su reacción, particularmente vamos a comenzar por el área de psicología clínica. ¿Ha podido escuchar el testimonio de esta señora? ¿Qué le parece? Lo he podido escuchar y para mí es interesante poder establecer que hay dos elementos que son relevantes. No la situación que ocurre no la incapacita, pero sí la vulnerabiliza. Así que no necesariamente puede estar incapacitada para tomar decisiones. Sí, sin embargo, algo que es bien importante, la vulnerabilidad de la etapa de desarrollo, de las circunstancias en las que se encuentra, la hace más susceptible a querer o ampliar, ¿verdad?, esos acercamientos hacia personas que le muestran ese apego, ese cariño, porque lo necesita. Bueno, la vejez no debe incapacitar a nadie, pero obviamente aquí hubo una etapa de vulnerabilidad, ¿verdad? Ella acababa de enviudar, etcétera. Y hay unas obligaciones con la banca, hay ahora una especie de acuerdo privado de confidencialidad, hubo unas querellas por Ley 54, su radiografía.
Bueno, ciertamente los acuerdos de confidencialidad son completamente válidos, ¿verdad? Pero en este caso, si es que hubo un acuerdo donde una persona se compromete a dejar de perseguir o dejar de colaborar en un caso criminal a cambio de algún tipo de prestación o de obligación civil, eso no es legal. En los casos criminales, quien tiene el interés de perseguir los casos criminales no son las personas, es el Estado. Así que aun cuando una alegada víctima no tenga interés en continuar con un caso criminal, en este caso de maltrato de ley 54, es el Estado quien determina si continúa o no con esa causa legal. Así que un acuerdo donde uno indique, yo no voy a radicar cargos criminales o no voy a continuar de colaborar en un cargo criminal a cambio de algo civil, no es algo legal. En el caso Leo, particularmente, ¿verdad? Ella está amarrada a una hipoteca, ¿verdad? Pero la hizo bajo una especie, alegadamente, de engaño, ¿no? Y a la misma vez, pues, hace el acuerdo de confidencialidad, retirar su querella de ley 54. ¿Cómo tú lo descifras? ¿Cómo tú lo ves en términos de la posibilidad de ella prevalecer? Pues mira, yo veía el reportaje de José Carlos y decía, por gran parte del reportaje, decía, bueno, esto va a ser muy difícil porque hay un elemento de subjetividad de que tanto ella se entrega emocionalmente a esta persona, pero en un momento ella revela que alegadamente, ¿verdad?, según el relato que ella hace, la persona la amenaza y le profiere expresiones de que quería que se muriera y de maltrato. En términos estrictamente técnicos del derecho penal, ahí se configura potencialmente un delito que quizás lo otro es más difícil de probar, porque si en efecto ella testifica y se le da credibilidad de que ella, estando en una relación o habiendo estado en esa relación, él la amenaza o le dice o la trata de manera cruel, se podría establecer los delitos, los elementos para el delito que está contemplado de maltrato bajo la ley 54. Y ese yo creo que es en términos estrictamente técnicos, donde se podría procesar penalmente a esa persona. Todo lo demás está más sujeto a la subjetividad y a cuánto ella voluntariamente se inmiscuye en esta relación que ella creía que era de pares. Pero no hay leyes que protegen a las personas de mayor edad contra este tipo de aparente abuso. Claro, la ley 121 protege a las personas envejecientes de maltrato, de la explotación financiera, pero ciertamente tenemos que ver si en efecto hubo una explotación financiera, porque solo por el hecho de que hay una diferencia tan drástica de edad, automáticamente no podemos decir que hubo una explotación financiera, ¿verdad? Tenemos que ver si en efecto esta persona abusó de ella, si la engañó, si se aprovechó de su edad, le mintió para poder sacar algún beneficio económico, y bajo la ley 121 de maltrato envejeciente, ciertamente se podría constituir un maltrato a través de la explotación financiera. Yo quería preguntarle antes a la doctora, porque mucha gente ve esto ahora mismo y está sorprendida por la diferencia de edad. ¿Es natural o cómo se da una relación o se pueden dar este tipo de relaciones donde una persona que tenga 81 años, otra persona 35 años? ¿Qué ocurre psicológicamente dentro de las mentes de esas personas para que se dé, si es que es natural? No es típico, realmente no es típico, se puede dar, puede ser totalmente genuino, ¿verdad? Esos sentimientos, esas emociones, pero no suele ser lo normal. Aquí los elementos que se tiene que evaluar, viéndolo como desde la psicología forense, son los elementos que constituyeron ese interés hacia ambos, ¿verdad? ¿Qué me hace ver que él me resulta atractivo y que él me resulta atractivo de esa fémina? Pero a mí lo que me parece es que del reportaje se desprende que, si es que es como ella lo retrata, ella era un target de él. Fue incluso acosada. Correcto, él va con ese objetivo y ese propósito de ir por ella, por las razones que ella ha revelado. Si es así, es muy distinto a que surge un cariño, surge una amistad o un afecto. Definitivamente. Cuando haces la radiografía o haces la evaluación, es importante el relato, ¿verdad? El testimonio de ella. Sin embargo, hay unos elementos y piezas de evidencia que también se toman en consideración, cómo son los acercamientos que se van dando de parte del alegado agresor o la alegada persona acusada, para saber si en efecto va cultivando sentimientos para ganar esa confianza
y luego, ¿verdad?, tener lo que tanto desea. El llamado o busca. grooming. A mí me Pues, gustaría que viéramos nuevamente este momento donde ella narra cuando se le hace el acercamiento específicamente de la adquisición de esta vivienda. Vamos a escuchar lo que nos dijeron, Sí. me gustaría analizarlo. Muy bien. Ya nos llevábamos como pareja. Y entonces pues ya al tener esa intimidad como pareja, y yo le fui cogiendo mucho cariño, mucho aprecio, pues yo di el paso de darle la firma. Y él me prometió, en 2 meses me van a cambiar de nómina, en posición, y yo te voy a pagar lo que tú me dejes, lo de la casa y demás. Pasaron 2 meses, pasó 1 año y nada. Pero nosotros pues nos tratábamos muy bien. Solamente que cuando él vio mi insistencia de ir a la casa, pues ya ahí él se quitó la careta. Yo entiendo que él se quitó la careta. Pues uno de los motivos entiendo que fue porque ya él pensó convivir en esa casa con otra persona. Entonces, por lo tanto, no quería que yo pisara esa casa. ¿Se puede deshacer esa obligación bancaria? Bueno, hay que ir a qué exactamente fue lo que pasó en el momento de firmarse, pero al punto de la licenciada, un acuerdo entre privados es válido siempre y cuando no afecte y no vulnere la ley, la moral o el orden público. Y si se están presentando cosas en ese acuerdo que van en contra de una de esos 3 elementos, ese acuerdo no sería válido. En cuanto a la hipoteca como tal, hay que ver en qué contexto se firmó, qué conocimiento tenía ella, qué representaciones le hizo a él y qué se le hizo creer al banco, qué representaciones se le hizo al banco. Se le pidió, o sea, que ella mantuviese confidencialidad y que no demandara. Los acuerdos de confidencialidad son completamente válidos, ¿verdad? Y como dice el compañero, siempre y cuando no violenten la ley, la moral o el orden público. Lo que, como dijimos anteriormente, lo que no se puede hacer es uno tratar de no trabajar con investigaciones criminales o retirar querellas criminales a cambio de un acuerdo civil. El orden público. Ciertamente. ¿Y qué de las familias y de la comunidad con nuestras personas mayores? ¿Qué obligación tenemos para evitar que esto esté pasando? Y va en aumento. Definitivamente tenemos que estar bien atentos a nuestros adultos mayores. Los hijos, los parientes. Los hijos y la comunidad. En muchas ocasiones es lo que pasa, ¿verdad? Y las personas se acercan cuando ven a las personas solitarias, solas, que se acercan porque ven lo que podemos llamar como una presa. Depredadores pendientes a su víctima. Definitivamente. Y el que tengamos los vínculos o recursos de apoyo que estén al pendiente de nosotros, de nuestras situaciones financieras, ¿verdad? Y ese amor y ese apego que necesitamos, entendemos que tenemos esta estabilidad emocional y nos recurrimos a ello. A ser solidarios con nuestra gente mayor. Hay que estar bien vigilantes, bien atentos, claro, sin querer cooptarla, ¿verdad? Quitarle su libertad, pero hay que estar ayudándolo y ser solidarios.